Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Se escucha? Sí, se escucha Sí, se bien. escucha muy bien. ¿Alguien me podrá avisar si se escucha, por favor? Sí, profe, se escucha bien. Se escucha bien. ¿Sí? No se escucha yo. A ver. ¿Alguien puede hablar a ver si yo los escucho? Perdón, porque la verdad que no tengo... Hola, profe. ¿Ahí se escucha? Ay, ¿Escucha? perfecto. Ahí está. Bueno, gracias, perdón. Hoy tendríamos que ver el tema de la acción, que está vinculado con los inicios de la teoría del delito. Quería preguntarles antes si hay alguna cuestión o alguna inquietud, alguna duda que tuvieran de algún otro tema o de algo que estuvieran leyendo, teniendo en cuenta que, bueno, ya cada vez queda un poco menos para el examen. Si es que están leyendo, ¿no? No sé cómo van con sus tiempos. De algún caso que hayan visto o alguna pregunta o algún tema. Si no, arrancamos directamente con el capítulo de la acción y en todo caso si hay alguna Yo tengo una duda. duda con respecto al tema de ámbito. Sí. En el manual de Zaffaroni, no sé en qué unidad está, o lo estudiamos directamente del material que hay en el campus, porque en el campus hay material, pero en el manual yo no lo encontré, algo que hable del tema de ámbito. Bueno, directamente del material que está en el campus, porque no está eso. Ah, ok. No lo vas a encontrar. Es buena la pregunta. Si lo buscaste y no lo encontraste, es porque lo buscaste. Y por lo menos te preocupaste. No, es el material que está en el campus. Yo no me acuerdo quién lo escribió, pero estoy Sí, seguro que uno y no. ¿Eh? hay mucho, hay como dos, tres textos. Sí, bueno, pero te iba a decir, estaba seguro que uno o dos, esos están muy bien. Directamente de ahí. Ese tema, bueno, como venimos hablando, yo trato de ir alertándolos en cuanto a qué temas pueden ser objeto de pregunta en el examen. Lamentablemente, casi todo lo que estamos tratando de proponer acá en las clases, pero los tres ámbitos de aplicación de la ley penal suelen ser también pregunta de examen, así que eso estudienlo. No sé si alguno puede contestarme, no sé si ya lo vieron en clase. Sí, sí. Ya lo vieron en Creo que clase. ya vimos Bueno. todo. Bueno, entonces no se olviden, no lo dejen de lado, el material que está en el campus es suficiente para el examen, por lo tanto, ténganlo en cuenta. Bueno, vimos la otra vez, y calculo que habrán avanzado en el transcurso de esta semana con las cuestiones que están vinculadas con la teoría del delito, con lo que es la estructura de la teoría, el esquema, para qué sirve, etc. Como vimos también la otra vez, cuando hablamos de teoría del delito, lo cierto es que deberíamos decir teorías del delito, porque son construcciones jurídicas que, si bien dependen de la letra de la ley, por supuesto, en gran parte son desarrollo de la doctrina, que es lo que la doctrina interpreta de lo que dice la ley. Por ese motivo, básicamente hay un material bibliográfico y un material de la teoría del delito que excede por mucho lo que nosotros encontramos cuando directamente leemos el Código Penal. Digamos, si nosotros fuéramos a leer, a estudiar o a dar penal parte general solo con el texto que encontramos en la ley penal, poco podríamos decir de gran parte de los institutos y de los mecanismos, etcétera,
que vemos a lo largo de la materia y que, si bien tienen el nombre de teoría, en la práctica inciden y son extremadamente útiles para resolver casos. Entonces, así como decíamos, bueno, teorías del delito, hay tantas como autores que se dedican a escribir sobre el tema, lo mismo pasa con el concepto de acción, ¿no? El concepto de acción es bastante propio de cada autor y básicamente, como otros que están desarrollados por la teoría del delito, no lo encontramos en el Código Penal. Es decir, nosotros vamos a trabajar sobre cuestiones que están vinculadas a errores de prohibición, causas de exclusión de tal cosa, estados de necesidad de lo otro, dolo, imprudencia, coautoría funcional. Vamos a encontrar frases de este tipo y mecanismos que son, reitero, plenamente utilizados en la práctica, pero que no los vamos a encontrar en el Código Penal. Lo mismo sucede con la categoría de la acción. La categoría de la acción que forma parte de una teoría del delito, de una teoría del delito que ni siquiera está prevista en el Código Penal. Bien, entonces, como el Código Penal no nos da una definición de acción, tampoco debería hacerlo, las leyes no están para eso, pero como no lo hace, bueno, los autores fueron construyendo sus propios conceptos de acción. Acá, como primera pauta o primera parada de unas pocas que vamos a hacer hoy, les diría, en cuestiones de parcial, en cuestiones de examen, qué es lo que primero tenemos que resolver. Bueno, a ver cuál es la diferencia entre un concepto de acción causal y un concepto de acción final. Porque eso, si bien, como hablábamos el otro día, no obliga a ningún juez a utilizar uno u otro criterio, y hoy podría haber jueces causalistas que fundaran sus sentencias en libros causalistas, y no habría ningún tipo de inconveniente, nulidad o irregularidad, lo cierto es que el paso del causalismo al finalismo generó un cambio importante en lo que es toda la estructura del delito. Nosotros algo vimos, calculo que habrán profundizado también, en cuanto a cuáles eran las categorías del delito en el causalismo, por lo menos las primeras categorías, que las primeras categorías eran acción antijuridicidad y culpabilidad. El tipo no existía, ¿se acuerdan que lo hablamos? El tipo aparece aproximadamente para 1907, con un autor que se llama Belin, etc. Bueno, a partir de ahí ya uno podría decir, fíjense si quieren una coincidencia básica, muy elemental, que es, bueno, y tampoco es absoluta porque al día de hoy hay otras teorías, pero en general, insisto, sabemos que el delito es cuatripartito, es decir, tiene 4 partes, 4 estadios, 4 componentes, 4 categorías que tenemos que analizar. Bien, bueno, ahí termina todo el acuerdo que podemos encontrar. Después el problema es con qué llenamos esos espacios, qué contenido le damos a cada una de las categorías y además del contenido, qué nombre le damos a cada subcategoría y etcétera que encontremos. Hoy nos vamos a enfocar solamente en la primera, que es la acción. ¿Sí? Y dentro de esto, repito, algo que debería interesarles y que vamos a ver es la diferencia entre el concepto causal y el concepto final. Para que se entienda, cuando nosotros hablamos de teoría del delito, ya en el finalismo, pero además en general, nosotros siempre vamos a encontrar elementos objetivos y subjetivos. En cada categoría vamos a encontrarlos. El punto es si desde nuestra teoría nosotros vamos a prestarle atención a todos o solo a algunos. En el causalismo, y esto es importante, no se negaba que la finalidad formara parte de la acción humana. Lo que se hacía era analizar la finalidad en otra categoría. Ustedes piensen esto de la teoría del delito como si fuera una caja de herramientas con 4 compartimientos, ¿no? Por ejemplo. Y en nosotros tenemos todos los elementos que necesitamos para resolver si hay delito o no, en principio, supongamos del Código Penal. ¿Sí? Nosotros leemos la parte general del Código Penal y vamos a encontrar
X cantidad de artículos que nos van a decir, bueno, esto es punible, el otro no es punible, el que hiciere tal cosa y obrar en legítima defensa tal otra. Bueno, múltiples institutos y mecanismos que aparecen leyendo el Código Penal. Bueno, a partir de ahí tenemos dos variables posibles. Una es, bueno, complementar cada uno de esos institutos con interpretaciones, con jurisprudencia, con lo que nosotros entendemos que quiso decir el legislador, etcétera, etcétera. Y la otra es ver en cuál de esos compartimentos de esa caja de herramientas colocamos cada una. ¿Sí? Yo con esto no quiero decir que pueda hacerse de manera arbitraria y que cada uno pueda hacerlo tirándolas al aire y que caigan donde caigan. Lo que quiero decir es que como la ley no nos obliga a seguir un camino, ese camino lo podemos formar nosotros o armar dentro de esa caja de herramientas según lo que a nuestro criterio nos parezca conveniente, nos parezca razonable, nos parezca lógico. Entonces, al causalismo le parecía razonable y lógico que, siendo que la acción humana, toda acción humana, lo que ahora yo que estoy hablando, algunos de ustedes, bueno, no veo, pero Sofía calculo que está escribiendo algo, es la única que está por ahí, lo que sea que estén haciendo, está claro que todos tenemos un comportamiento que es voluntario y final, ¿no? La voluntad como impulso que nos mueve a llevar a cabo alguna determinada acción, y la finalidad, que es la que se orienta a partir de proyecciones. Es un poco retrospectiva, ¿no? Entonces yo digo, bueno, quiero tomar un mate. Bueno, automáticamente pienso, tengo el mate en la cocina, el agua caliente, la yerba, etc. Esto parece una obviedad, pero no lo es. Lo hacemos para cualquier cosa, para escribir, para manejar un auto, y también para estafar, para matar y para abusar. ¿Ok? Entonces, eso está claro. No hay ser humano que no actúe sin voluntad y sin finalidad. El problema, entre comillas el problema, ¿no? Por lo menos así lo decían los finalistas, del causalismo era que en esa caja de herramientas elegían separar de algo que es propio de la acción, la finalidad, y no incluirla en el primer compartimiento de la caja de herramientas. Lo remitían a la última, a la culpabilidad, con varias consecuencias que según el finalismo eso tenía en términos de tipificación, elementos subjetivos, etcétera, etcétera. Pero este punto es importante para que se vea cuál era la mecánica del causalismo respecto de la acción. ¿Está? El causalismo nunca negó que la acción humana fuera final. Lo que hacía era analizar la finalidad en otro lugar. Entonces dejaba solamente en el primer compartimento de la caja de herramientas, en esta primera categoría de la teoría del delito, que es la de la acción, a la voluntad. Por ende, para el causalismo, la acción era un movimiento voluntario que causaba un resultado en el mundo. Punto. ¿Para qué? No importa, no lo sé, lo voy a ver más adelante. Da igual. Absolutamente objetivo. Lo que sucedía en la mente del autor en términos de finalidad no le importaba al causalismo. Entonces, bueno, se tornaba, tal vez, había unas pocas diferencias, por supuesto que era un movimiento humano, ¿no? Pero después, fuera de ese criterio, entre un rayo y un ser humano, la única diferencia era que era un ser humano y no que además había una finalidad. Por lo tanto, el concepto de acción del causalismo empezaba y terminaba ahí, en esto de un movimiento muscular, voluntario, que genera una mutación en el mundo. Esos eran los dos elementos. Ahora bien, como les decía, en toda categoría hay elementos objetivos y subjetivos. Veremos cuáles nos interesan y si vamos a incluirlos siempre en las dos categorías. Acá cuando yo les estoy diciendo que la acción para el causalismo genera un cambio en el mundo, una mutación, una transformación, esa es la parte objetiva de la acción. ¿Sí? Para el causalismo, el aspecto subjetivo estaba vinculado solamente con la voluntad. ¿Y qué era la voluntad?
¿Cómo definían la voluntad? Definido inclusive por von List, que lo mencioné el otro día, lo van a encontrar por ahí en algún lugar. A la voluntad se define como el impulso de la voluntad. Y lo cierto es que la voluntad no tiene otro concepto o un concepto superador. Es simplemente eso, la voluntad es fuerza, es impulso, es lo que nos lleva a movernos o lo que nos lleva a no movernos en el caso de la omisión, o a movernos en otra dirección. Ya lo verán más adelante. Por ende, desde el punto de vista subjetivo en la acción, el factor determinante era la voluntad. Y el aspecto objetivo de la acción era la mutación del mundo, la mutación de la transformación. Esto hay que tenerlo en claro porque van a ver que existen algunas clasificaciones de delitos, entre estas están los delitos de resultado, los delitos de mera actividad, de lesión, de peligro, etc. Pero lo que dice el causalismo, y que comparto, es, bueno, no hay acción que no cambie el mundo. No hay movimiento de ninguno de nosotros, hasta, si uno quiere, la propia respiración, que no mute lo que está pasando en el mundo. Por supuesto, de algo menor a algo mayor, ¿no? Pero es así, eso ontológicamente es así, es cierto. Entonces, cuando aparece el finalismo, y no voy a hacer ninguna historia al respecto, lo que cambia es que ya la acción es definida como un actuar voluntario y final. Ese es el cambio de paradigma, el cambio que genera una mutación también de todo el esquema del delito, porque ya cuando esa finalidad que estaba en la culpabilidad la traemos directamente a la acción, aunque, aclaro, para que tampoco se confundan, forma parte del concepto de acción, pero la finalidad es analizada en el tipo subjetivo, van a ver después, y si llego lo explico, pero lo cierto es que ya la acción tenía otra definición. Ya no era, bueno, un actuar voluntario que cambia algo en el mundo, sin que nos importe por qué, para qué, etc. Porque hasta un movimiento voluntario que causa una muerte cuando el conocimiento, alguien que usa un arma, creo que usamos el otro día este ejemplo, ¿no? Alguien que usa un arma y dispara, o dispara contra un animal queriendo cazar y hay una persona, o dispara creyendo que las balas son de fogueo o que el arma no está cargada y estaba cargada. Digo, para el causalismo es una acción antijurídica, etcétera, etcétera, que gana en la culpabilidad. En el finalismo ya vamos a encontrar que el corte va a ser anterior. El corte me refiero a este camino de la teoría del delito que va a terminar antes. ¿Por qué? Bueno, porque ya estamos viendo que ahí la finalidad sí importa. Porque no había una finalidad homicida, algo que se llama dolo. Entonces, el concepto de acción para el finalismo ya es una acción voluntaria y final. Van a ver que en el concepto de Zaffaroni tal vez se habla en algunos casos de finalidad tipificada o de un actuar voluntario y final que genera un cambio. Hay una palabra que tal vez, no sé quiénes han leído algo hasta el momento, que utiliza y que creo también que es correcta, que es la palabra pragma, ¿no? Seguramente si alguien leyó la habrán encontrado. ¿El pragma qué es? El pragma es la conjunción de un actuar voluntario final, una mutación del mundo y una relación causal entre la acción y el resultado. Si quieren, para que les quede más prolijo, yo les podríamos decir, podríamos acordar, que ese pragma tiene 4 elementos, ¿no? Voluntad, finalidad, resultado y nexo causal. Nexo causal en términos de la conditio sine qua non, ¿no? Una causalidad básica, una causalidad natural, sin ninguna connotación jurídica, etc. Entonces, fíjense que si nosotros consideramos esos 4 elementos dentro de la acción, y si esos, acá tienen una tercera parada, una segunda parada de lo que venimos hablando como segunda cuestión a tener en cuenta para el examen, es esto del pragma, ¿no? El pragma con estos 4 elementos. Si los analizamos, nos vamos a dar cuenta que hay, o podemos
también acordar que hay dos elementos que tienen una condición subjetiva, que son la voluntad y la finalidad, y dos elementos que tienen una característica objetiva, que son el resultado y la causalidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si tienen ese esquema del pragma, que es un esquema de acción, en realidad la palabra pragma está muy bien, pero toda acción humana en el mundo, al menos cuenta con estos cuatro elementos, y hago una digresión. Tengamos en cuenta que el concepto de acción que nosotros utilizamos, nosotros acá, ahora, en esta clase, o que en general se utiliza, es un concepto de acción que sirve y es útil para el derecho penal. Bien, después otros saberes u otras ciencias tendrán sus propios conceptos de acción, la psicología, la psiquiatría, la biología nuclear, etc. Bueno, cada uno tendrá su concepto de acción. Este concepto de acción, más allá de que es útil para el derecho penal, tiene alguna vinculación con datos de la realidad, que es lo tercero que les voy a decir, que me parece importante para ustedes. Entonces, pragma, elementos objetivos y subjetivos, y un concepto de acción, no se olviden de esto, jurídico. ¿Sí? No es que la acción sea esto. La acción humana, creo que hasta intuitivamente podemos darnos cuenta de que cualquier acción humana nuestra cuenta con múltiples elementos. Podríamos agregar muchos más: las representaciones, las motivaciones, las ultraintenciones y el contexto mundano en el que es. Bueno, muchas más. Bueno, para el concepto de acción que acá interesa, que es un concepto jurídico, un concepto que, repito, tiene una fuerte impronta del finalismo, casi que diría que es hasta finalista. Bueno, es esta cuestión de una acción voluntaria, con finalidad, voluntaria y final, que causa un resultado y genera un cambio, que es este resultado, más el nexo causal. Por supuesto, siempre evaluada en un contexto. Entonces, este es el concepto, un concepto macro, un concepto bastante general, bastante teórico, que podemos tener en cuenta en relación a la acción, y que, como les decía, tiene esa mirada finalista. Entonces, cuando ya contamos con este concepto, podemos hacer la diferencia entre el concepto causal y el concepto final. Como nosotros trabajamos con una teoría del delito, vamos a ver ahora, más bien finalista, vamos a ver que la confirmación de la categoría de la acción en la teoría del delito, es decir, la primera pregunta que va a aparecer siempre cuando tengan que resolver cualquier caso, y sirve también para resolver una pregunta, es, bueno, está Cachito que fue a la pileta y estaban los hijos, se dio vuelta y uno de los hijos cayó al agua y se ahogó. Fue Cachito que tenía que hacer, Cachito, Juanita, da igual, que fue, que era el encargado del psiquiátrico de no sé qué, y le tenía que dar la medicación a dos enfermos peligrosos y se quedó dormido y no se la dio, y los enfermos mataron a alguien. Estaba Juanito, que estaba con una grúa, y antes de manejar la grúa había tomado un ibuprofeno porque le dolía el codo, pero se equivocó y tomó un somnífero, se quedó dormido, la grúa cayó y mató a alguien. Y así podemos dar cantidad de casos. ¿Ok? Caso que tengan, y pregunta también, lo primero que hay que plantearse es, esto es inexorable, ¿eh? La teoría del delito funciona de esta manera, es, ¿hay acción o no hay acción? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer siempre. Por supuesto que los que tenemos más experiencia y los que, digamos, tenemos un poco más de conocimiento, lo hacemos de manera intuitiva. Pero nada impediría que en una sentencia un juez dijera, como podría ser un alumno de Penal 1, a ver, 1, en este robo, ¿hay acción? Sí, no, porque si no. 2, ¿hay tipicidad? 3, eso se hace. Más allá de que no esté volcado en la sentencia por escrito, mentalmente el juez tiene que hacer eso. ¿Ok? Entonces, y esto me parece que es bastante obvio, si hubiera
en este parcial o en el que viene, o en el segundo, que generalmente puede haber casos para resolver. Cuando ustedes vean, no, porque tal cosa, mató, chocó, bla, bla, lo que fuera. Bueno, pausa. Primera pregunta. ¿Hay acción? Entonces, a partir de ahí empiezan a resolver. Porque también la respuesta que ustedes den, y esto como tercer criterio importante para el día de hoy, las respuestas que ustedes den ahí, en función de eso, les va a definir mucho de lo que venga después en la teoría del delito. Entonces, frente a ese interrogante, lo hablamos el otro día, tal vez lo recuerdan, no hay una respuesta de si hay acción porque tal cosa. La respuesta va a ser si hay acción porque no hay tal cosa. Y esto pasa por el método que en general siguen las teorías del delito. ¿Cuál es el método? Que en cada categoría existen lo que se llaman causas de exclusión o eximentes, o depende del libro que se lea, tienen otro nombre, pero da lo mismo porque el efecto es igual. Entonces, en cada categoría, en cada una de estas 4 cajitas que están adentro de la caja de herramientas, vamos a encontrarnos con algo que se llama causa de exclusión, ¿sí? O eximentes. Si aparece una de esas causas de exclusión, lo que vamos a decir de la categoría en la que estemos en ese momento va a ser, bueno, no puedo afirmar que haya acción. ¿Por qué? Porque aparece una de estas causas de exclusión. Reitero, para que quede claro, el método no es si hay acción porque hay voluntad. ¿Cómo sé que hay voluntad? No lo puedo saber. Reitero, desde el punto de vista de un análisis jurídico del derecho penal. Lo que sí puedo saber, porque voy a tener la información en el caso, o voy a tener la información en el proceso respectivo, es si hay o no hay alguna de estas causas de exclusión. Estas causas de exclusión son causas taxativas, son causas cerradas, son causas que tienen nombre y apellido, son causas que van a conocer, y son causas que van a saber si están o no están. Y si están, el efecto que generan es que nosotros descartemos esa categoría. Reitero, última vez. No va a haber acción porque sí verifique tal cosa. Va a haber acción porque no verifico, porque no encuentro, porque no hay ninguna de esas causas que excluirían la acción. Ese que parece tan fácil, tan obvio, tan evidente método, bueno, lamento comunicarles, lamento informarles que no es tan obvio, tan elemental y tan sencillo. ¿Por qué? Porque en general fallan cuando responden. Entonces, tal vez por eso insistí varias veces. Porque la respuesta que corresponde, respuesta para una pregunta o resolución para un caso, siempre va a ser esta. Entonces, ¿qué es lo cuarto que nos interesa hoy a nosotros? De manera introductoria, es tener en cuenta que existen lo que se llaman causas de exclusión de la acción y que podemos darle un nombre más, nombre menos, depende cómo esté en el manual. Básicamente son 3. Y agrego, aunque parezca un absurdo, las mismas 3 causas de exclusión, tal vez con algún ejemplo distinto, que hoy analizamos nosotros, son las mismas 3 causas de exclusión que von List trabaja en su tratado cuando habla del causalismo. Y uno puede pensar, pero ¿cómo puede ser esto si era otro concepto de acción? ¿Cuál es el punto? Quinto tema que es fundamental que entiendan, que las causas de exclusión de la acción recaen sobre la voluntad y no sobre la finalidad. Entonces, nosotros insistimos y desarrollamos un concepto de acción voluntario y final, porque la finalidad es muy importante, porque no hay ser humano que tal cosa, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque no existe. Pero definitivamente
las causas que analizamos para saber si hay acción o no hay acción son solo las que recaen sobre la voluntad. ¿Por qué? Porque la finalidad como tal es analizada en el tipo subjetivo, siempre en el tipo subjetivo. Sea doloso o sea imprudente para conocer cuál era el deber de cuidado que había que seguir. Entonces, más allá de esta mutación de la teoría del delito y del concepto de acción, que importa tanto para el finalismo, esto de traer la finalidad a la acción, bueno, lo cierto es que la finalidad la traen a la tipicidad subjetiva más que a la acción. Entonces, esto era otro aspecto importante, ¿no? De que las causas de exclusión recaen sobre la voluntad. Ahora, antes de entrar en esas causas de exclusión, para enumerarlas y desarrollarlas brevemente, es muy importante también que recuerden que el concepto de acción con el que se trabaja, que ya les dije que era jurídico, van a encontrar en la lectura que pasa lo siguiente. Yo no sé cuántos o cuántas de ustedes habrán leído algo ya de esto, sería muy bueno que lo hubieran hecho, si estuviéramos en clase o alguno que pudiera decirlo, pero es otro el panorama para mí o los parámetros a utilizar si yo frente a ustedes me dicen, no, ya lo leímos todos o no lo leyó ninguno, pero si lo leyeron van a encontrar que cuando este Belzel, que yo les mencioné la otra vez, trae el concepto final de acción, él dice, este concepto es ontológico. Capaz que lo han leído, ¿no? ¿Ontológico qué significa? Bueno, ontológico es una rama de la filosofía que estudia el ser, las cosas como vienen dadas, las cosas tal cual están. Entonces, ¿por qué hace este cambio? Y ahora voy a explicar por qué digo todo esto. Porque cuando parte de cierta filosofía, no importa quién leía en ese momento ni los nombres, evalúa y dice, bueno, pero el concepto de acción no es un concepto solamente voluntario, porque hasta voluntad podemos encontrar en los animales. Lo que nosotros tenemos que saber es cuál es la finalidad. Y el concepto de acción, desde el punto de vista de la ontología, el concepto de acción humana, desde el punto de vista de la ontología, es una acción voluntaria y final. Por supuesto, como les decía hoy, ¿no? Con aspectos que tienen que ver con la conciencia, con las representaciones, con las ultrafinalidades, etc. Entonces, a modo de crítica, habrá pensado, bueno, pues no puede ser que haya unas personas que escindan arbitrariamente o porque sirve para el derecho penal y separen la voluntad de la finalidad. Esto tiene que estar unido. Ahora, la pregunta clave, que también es importante para el parcial, porque se suele trabajar con esto, es ¿por qué tienen que estar unidos? O sea, ¿qué llevaba a este autor, o vamos a decir al finalismo, para no poner nombres y que no se confundan? ¿Qué llevaba al finalismo a decir, esto no puede estar separado, esto tiene que estar todo junto, porque que esté separado es una locura? Bueno, ¿qué es lo que lo llevaba? Bueno, la ontología. Por eso es que el concepto, van a leer también que el concepto de acción de Belzel responde a lo que llaman estructuras lógico-objetivas o lógico-reales. Seguramente lo van a encontrar cuando estén estudiando. Van a decir, ¿y esto qué significa? Esto que les estoy diciendo. Que la estructura lógico-objetiva, lógico-real de la acción humana para la ontología es, por supuesto, un movimiento corporal voluntario y final. Entonces, este tiene que ser el concepto de acción para el derecho penal. A ver, reformulo. El concepto de acción... Sí. Él lo define como que es pretípica, o no entiendo esa parte. No. Ahí estás, habrás leído algo entre acción y omisión, seguramente. ¿Nos estás leyendo algo? ¿Lo tenés a la vista? Sí, en incisos que dan de los distintos autores. Bueno, no sé qué estás leyendo, da igual, no importa. Sí, el concepto de acción es pretípico. El Listo. concepto de acción es pretípico. ¿Por qué? Porque es anterior al tipo y porque no tiene ninguna referencia con él. Esta discusión se da un poco más, esto que vos preguntás,
respecto de la omisión. Cuando vean omisión, acordate, Pablo, ¿no? Sí, Pablo. Cuando vean omisión, acordate que ahí sí vas a encontrar una discusión entre la omisión típica y la omisión pretípica. Porque hay algunos autores, esto lo hago así, entre comillas, y no les quiero quitar tiempo esta tarde, pero en cuanto a la omisión, que tiene también distintas miradas, bueno, hay algunos autores, entre ellos Zaffaroni, que dicen, la omisión, el concepto de omisión, el concepto de omisión es un concepto típico. No hay omisiones pretípicas, porque lo que no se hace, digamos, lo que no se ve, yo no lo puedo conocer antes del tipo penal, es decir, del texto que a mí me dice en algún momento, che, acá hay que hacer algo. Acá tenés que comportarte de determinada manera. Acá vos tenés que auxiliar cuando encontrás a alguien que está tirado al lado de la ruta ensangrentado. Estoy hablando de manera coloquial, no técnica, ¿no? Pero bueno, hay un artículo que prevé esta situación. Entonces, si yo hasta que no sé o no me veo obligado a hacer, no sé que nunca puedo saber que estoy omitiendo. Y lo único que a mí me dice que estoy omitiendo es el tipo penal. Por lo tanto, dice Zaffaroni, te diría la mayoría de los autores, no hay omisión, el concepto de omisión no es pretípico, solo aparece con el tipo. Pero el concepto de acción sí es pretípico, porque yo no necesito del tipo penal para saber cuándo sí o cuándo no hay una acción humana. Distinta es la omisión. ¿Ok? Entonces, el concepto de acción siempre es pretípico, sobre eso me animo, bueno, podría decirles que casi no hay discusión, pero es anterior al tipo. Entonces, seguramente me perdí de lo que estaba diciéndoles, que no me acuerdo ahora qué era. ¿Alguien se acuerda? No, ¿por dónde iba? El concepto de acción era movimiento corporal y ahí me quedé. Sí, algo de Estaba Belsen dando el define la sí. finalidad como Estabas hablando Ahí va, ahí va, ahí va. El brasileño de concepto. causas. Genial. Yo les digo, con la mano en el corazón, por estos temas son muy teóricos, parece que estuviéramos volando en la nube de no sé qué cosa, pero lo poco que les digo son cuestiones que han ido históricamente a preguntas de examen, por supuesto que son importantes, pero dentro de lo que les parezca que estamos tomando caminos que no son muy interesantes, bueno, sáquense eso de la cabeza porque son caminos que a ustedes les tienen que interesar. Estaba en eso y lo hago rápido, pero lo estoy haciendo porque es importante, no porque a mí me encantan estos temas, pero es importante. Entonces, la pregunta es, che, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo que llevó al finalismo? Insisto con Belze porque fue el primero, uno de los primeros en decir, che, la acción tiene que ser voluntaria y final. Bueno, porque él dijo, digamos, supongo que habrá dicho esto, acá hay una filosofía, hay un saber que no es propio del derecho penal, que nos está diciendo, la acción humana es esto. Entonces nosotros no podemos venir como penalistas a decir, la acción humana es lo que a nosotros se nos ocurre y rompemos con todo lo que se ha elaborado respecto en cuanto a la acción humana. Entonces, nosotros tenemos que usar ese concepto para el derecho penal. Eso es básico en el finalismo. Básico en el sentido de que, bueno, el concepto de acción es un concepto ontológico. Tomamos el concepto ontológico, es algo de la filosofía, ya les expliqué, no usen esa palabra, no es tan complicada. Entonces, nuestro concepto es ontológico. Usamos el concepto de la filosofía, de la parte de la filosofía que es la ontología, y lo traemos al derecho penal. ¿Por qué? Porque es correcto, porque me gusta, porque me sirve, porque me parece que está bien, porque es razonable, porque es útil, porque sirve para la teoría del delito y tal. Listo. Entonces, concepto de acción para el finalismo de Belzel es un concepto ontológico. De ahí que, repito esta palabrita que van a encontrar y que es importante, esto de estructuras lógico-objetivas o lógico-reales. ¿Qué significan? La estructura de la acción es una estructura lógico-objetiva. Es una estructura real, tal como viene dada en el ser, tal como la estudia la ontología, y así la tomamos del derecho penal. Y no la podemos cambiar. Listo, punto. ¿A qué vino esta explicación? A que Zaffaroni hace una pequeña
distinción, le da un tamiz a esta cuestión y dice, el concepto de acción es un concepto jurídico. No es menor esto, parece pero no lo es. Es un concepto jurídico, es un concepto que creamos nosotros, es un concepto de los penalistas, nos sirve a los penalistas, otros saberes utilizarán otro, no nos importa, pero tiene límites ónticos. ¿Me explico? El concepto es jurídico, pero lo que no podemos hacer es desconocer que hay una realidad de la acción humana que no podemos sobrepasar, y que tampoco podríamos recortar. Entonces, este aspecto es interesante y es importante también, inclusive hasta para distinguir un finalismo del otro, ¿no? Acá estamos hablando de un concepto, no de un concepto ontológico, sino de un concepto jurídico, un concepto creado para el derecho penal, un concepto que, otra vez más, digo, crea cada autor que escribe un libro, da un concepto de acción, salvo que se adhiera al concepto de otro, pero no suele pasar. Entonces decimos, ¿cuántos conceptos de acción tenemos? Cualquier cantidad. Bueno, de todos esos conceptos de acciones que hay dando vueltas, bueno, algunos son finalistas, otros son causalistas, algunos son funcionalistas, no voy a entrar en eso porque son definiciones de acción muy complejas, pero lo importante a efectos de lo que estamos viendo nosotros acá en clase es esto. ¿Qué tipo de acción ese que estudiaron por el material que tienen en Penal 1? Pregunta de examen. Es un concepto de acción jurídico con límites ónticos o con límites ontológicos. Muy bien, aprobaron. Hasta ahí tienen un 4. Después vemos si avanzan un poco más. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, nos sirve a nosotros, pero yo tampoco puedo andar recortándolo, sacándole cosas, cuando la realidad a mí me muestra que la acción humana se comporta más o menos de esta manera. Y de la acción humana, otro aspecto que es importante, también vamos a ir descubriendo que vamos a ir utilizando otros asuntos, pero que los vamos a ir poniendo en otras cajitas de esa caja de herramientas. Como por ejemplo algo que se llama ultrafinalidad, como por ejemplo algo que se llama motivación, como por ejemplo algo que se llama representación, como por ejemplo algo que se llama conciencia. No se vuelvan locos, esto es solamente para más adelante. Pero van a encontrar todas estas palabras dando vueltas. Comprensión también es otro aspecto que está todo dentro de nuestra cabeza. Ahora vamos a ver dónde. Bien, hasta acá, perfecto. Digo yo, no sé, pregunten lo que quieran. A mí me interesaría ahora ir a estas determinantes causas de exclusión de la acción que son fundamentales. Fundamentales para que después ustedes accedan a una lectura un poco, ojalá sea así, un poco más fluida, ¿no? Entonces, Profe, sí, ¿me puede repetir la frase esa para llegar al 4? la frase para llegar al 4. Nada, No, era un no sé chiste. a qué se refiere, no sé, no lo digo de memoria, así que no me acuerdo a qué te referís. No, de la Ayúdame. definición de Zaffaroni, que es un concepto óntico y qué más. No, ahí tenés un 2. Ahí tenés un 2. Mira, es un concepto jurídico, Ah, está creado por nosotros, nos sirve a nosotros, pero que tiene límites ónticos, límites ontológicos. ¿Qué quiere decir esto de límites ónticos? Porque si van a poner en memoria es complicado. Es decir, nosotros podemos crear. Mira, te doy otro ejemplo. El concepto de vehículo. ¿Vos te pensás que el concepto de vehículo que tenemos nosotros es el derecho penal es el mismo que el del derecho civil o el mismo que el de, no sé, vaya a saber la química que hay, cuestiones que llevan como vehículo un virus, un coso de un lado para el otro, o el de un ingeniero de la Fórmula 1, o no? ¿Me explico lo que quiero decir? Nosotros, para lo nuestro, vehículo es tal cosa. Y creamos un concepto jurídico de vehículo, que seguramente no es compatible con el concepto de vehículo que tengan otras ciencias, pero es el que sirve al derecho penal. ¿Bien? Entonces, pues si, ¿qué es un vehículo? No, es el que lo que tenga ruedas, bla, bla, tal cosa, o impulse por un motor, etc. Y tal vez el concepto de vehículo para el derecho penal sea cualquier, estoy inventándolo en este momento, no tanto, pero bueno, hay jurisprudencia, cualquier elemento o objeto que impulsado por sí mismo transporte a una persona de un lugar al otro. Punto. Ahora,
se me ocurre en este momento también, ¿no? Seguramente, si fuera este el concepto que tenemos para nosotros, más de uno dirá, bueno, hoy un dron también podría ser un vehículo porque lleva cosas, etcétera, ¿ok? Para otra ciencia. Bueno, pero lo importante para el derecho penal es que transporte personas. Entonces, el ejemplo es al solo efecto de la respuesta, ¿no? Digo, son conceptos jurídicos. Lo que no podemos negar es que tiene que haber algún tipo de límite en nuestros conceptos con la realidad. No podríamos crear un concepto de vehículo o inclusive de arma o de lo que fuera que estuviera en contra de lo que la naturaleza o la realidad nos ofrece. Bueno, eso es lo que pasa con el concepto de acción. El concepto de acción es jurídico, porque está creado por nosotros, pero también tiene esos límites. Si no querés usar la palabra óntico o ontológico, si les resulta más simple, es un concepto jurídico con límites en la realidad. Es un concepto jurídico que no puede desconocer la realidad. ¿Y la realidad qué nos dice? Bueno, que la acción humana es voluntaria y final. Por lo tanto, la finalidad tiene que estar en el concepto de acción. Punto. La realidad también nos dice que el concepto de acción cuenta con múltiples otros factores y elementos que hacen a que nosotros desarrollemos conductas. Pero bueno, esos dos son los que nos interesan, esos dos son los que sí o sí tienen que estar, con eso no desconocemos la realidad. Bueno, ese es nuestro concepto jurídico, lo construimos a partir de eso y nos sirve, y ya está. ¿Ok? Bueno, vamos por el 4. Vamos a las causas de exclusión de la acción. Las causas de exclusión de la acción son las causas que generan que nosotros, en esta primera categoría de la teoría del delito, si llega a aparecer alguna de esas, digamos, no hay acción. ¿Se acuerdan a la pregunta de ¿hay o no hay acción? Bueno, ¿cómo respondo a esa pregunta? Evaluando si se da alguna de estas excluyentes. ¿Bien? Van a encontrar una palabra, que la estoy anotando acá también, pero que no cambia demasiado, pero que es utilizada solo por la bibliografía que ustedes tienen a disposición, que la palabra es involuntabilidad. Si alguien leyó, la tendrá presente, ¿no? Ahora voy a explicar de qué se trata. Entonces, las causas de exclusión de la acción son el acto reflejo, la fuerza física irresistible, esta se divide en interna y externa, y los estados de inconsciencia. Los estados de inconsciencia. Profe, ¿fuerza qué? Fuerza física irresistible, que puede ser interna o que puede ser externa. Esto no estoy muy de acuerdo, pero se los voy a explicar cómo está para que no se confundan, para que no se complejicen con el tema. Entonces, estas son las causas de exclusión. La involuntabilidad es podríamos decir, un megaconcepto, un macroconcepto, que significa incapacidad psíquica de tener voluntad. Ahora voy a explicar todo, nadie se asuste. Explico esto y ya estamos. Entonces, la involuntabilidad es la incapacidad psíquica de voluntad. Así como la inimputabilidad es la incapacidad psíquica de comprensión, ya lo van a ver en otro momento, pero es una incapacidad. La involuntabilidad es una incapacidad psíquica de tener voluntad. Ahora, explico las 3 causas de exclusión y les digo cuáles son las que ingresan en este megaconcepto. La involuntabilidad, para que se ordenen, No es una causa distinta, No es una causa distinta. Siguen siendo las 3 que les expliqué, es solamente un concepto abarcador de algunas de las causas de exclusión. No es una causal nueva. Primero, los estados de inconsciencia. ¿Sí? Cuestiones en las que, o errores en los que se suele caer. ¿Qué es? Cuando hablamos de estados de inconsciencia, los estados de inconsciencia son estados en los que la conciencia está por
completo anulada, neutralizada, eliminada. Bien, puede, porque pasa también, que encuentren por ahí en algún apunte o en alguna clase de grabado o lo que fuera esta clásica división entre, bueno, inconsciencia absoluta e inconsciencia relativa. Esa categorización, cuando lleguen al examen y nosotros podamos leer eso o lo respondan de la manera que sea el examen, enseguida nos vamos a dar cuenta de que no estudiaron o que estudiaron de otro lado. ¿Por qué? Porque no existe esa clasificación, esa diferenciación no existe. Cuando hablamos de inconsciencia, por definición, la inconsciencia es absoluta, no existe una inconsciencia relativa. Toda palabra con el prefijo in es una palabra anulada. Cuando hablamos de invisible, no estamos hablando de algo que es más o menos visible. ¿Se entiende? Cuando hablamos de inconsciencia es porque la conciencia no está. ¿Cuáles son los casos de inconsciencia? Ojo que acá en estos casos por ahí se llevan de un lado para el otro, ¿no? Digo que por ahí, digamos, los ataques de epilepsia, algunos consideran que son estados de inconsciencia, otros acto reflejo, otros fuerza física irresistible interna, no importa. Para nosotros son estados de inconsciencia. En la crisis epiléptica, generalmente hay movimientos corporales, si no, no estaríamos hablando de derecho penal, por supuesto, tiene que haber algún daño, por lo menos la rotura de algo o alguna lesión de mínima en esos movimientos. Entonces, cuando hablamos de crisis epilépticas, cualquier movimiento que se genere en esas circunstancias y que provoque algún daño o alguna lesión, va a estar amparado por la causa de exclusión del estado de inconsciencia. En la crisis epiléptica, la conciencia está totalmente anulada. Por ende, si hubiera un caso parecido o igual al que acabo de decir, la solución sería que no hay acción. ¿Y por qué no hay acción? Porque se verifica una de las causas de exclusión de la acción, que es el estado de inconsciencia. ¿Cómo sigue el análisis? No sigue, se terminó. Punto. No hay más nada que averiguar, no nos importa la tipificación, no nos importa nada. ¿Por qué? Porque no hay acción. Y no hay acción porque hay una causa de exclusión. ¿Se acuerdan? No es che, veo que hay acción porque hay voluntad, porque lo veo que agarra el arma y porque tal cosa y porque etcétera. No. Lo que voy a responder es, no está comprobada una situación de estado de inconsciencia, un acto reflejo o una fuerza física. Entonces, los estados de inconsciencia más usuales, se imaginarán que en la práctica poco y nada de estos casos, ¿no? Poco y nada. Jurisprudencia absolutamente excepcional, algún caso en España, uno que es conocido, el caso de los toneles, pero es poco lo que uno tiene. Sí, por supuesto que hay casos hipotéticos, casos de manual, casos absolutamente posibles, como estos de alguien que está el desmayo, es otra situación de estado de inconsciencia, las crisis epilépticas, lo que se llama embriaguez letárgica, o el que ha consumido o alcohol o estupefacientes a niveles X determinados por la ciencia, en los cuales se establece que hay estado de inconsciencia, pero imagínense que en esos casos la persona prácticamente no puede realizar movimiento alguno. Las personas que están en estado de inconsciencia por haber bebido, por haber consumido drogas, por un desmayo, crisis epiléptica, alguna cuestión, están en una posición prácticamente fetal, digamos, no hay movimiento. Entonces, si algo pasara en ese contexto, estamos hablando de estado de inconsciencia. Por lo tanto, no habría acción. ¿Bien? Distinto es el supuesto del acto reflejo. El acto reflejo es extremadamente discutido y la discusión no viene al caso en este momento, de nuevo para no complicarles la tarde. Los actos reflejos son los que no pasan por lo que se llaman los centros altos del cerebro, ¿no? Es decir, no tienen conexión con el cerebro, sino que hay una conexión directa entre el nervio muscular y el movimiento del músculo. El ejemplo que damos siempre también de manual
pero me parece que muy gráfico, es el famoso martillito que usa el médico cuando golpea en la rodilla y que la rodilla se mueve sola, ¿sí? Por ahí lo han visto alguna vez, bueno, ahí no hay entrenamiento, no hay forma de concentración que logre que la pierna no se mueva frente a ese golpe, ¿no? Bueno, frente a esto aparecen varios casos que los voy a mencionar brevemente porque han sido de examen, que es esto de qué pasa cuando alguien agarra algo caliente, ¿no? Por ejemplo, no sé, una plancha que pensamos que estaba apagada, una sartén, una pava, un hierro que había quedado arriba de un calefactor o lo que fuera, y que lo primero que hacemos es soltarlo porque nos estamos quemando, largarlo o sacar la mano, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos en un lugar y al lado nuestro, supongamos que explota una bomba, alguien efectúa un disparo, o hay un choque de vehículos impresionante que hace que saltemos rápidamente de donde estamos? Por supuesto, en todos estos casos hacemos algo más, ¿no? Con la mano golpeamos a alguien, saltamos y lastimamos a alguien, etc. Si no, no estaríamos hablando de derecho penal, estaríamos hablando de, no sé, de medicina y de actos reflejos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa qué pasa cuando nos quemamos? ¿Qué pasa, este sí es de recontramanual, con el conductor que va manejando por la ruta, entra una avispa, le pica en la cara y con tal de sacársela o del susto mueve la mano, gira el volante, vuelca el auto y muere la persona que estaba al lado, ¿no? Acá tenemos varios casos que son casos de manual de derecho penal que hay que resolver. Bueno, la pregunta es la de hoy. ¿Hay acción o no hay acción? No hace falta que lo respondan ahora, ¿eh? Bueno, lo que tendremos que evaluar es si en alguno de estos casos, o si podemos afirmar que en estos casos hay algo que se llama acto reflejo, ¿sí? Yo tengo una mirada bastante restrictiva del acto reflejo, para mí en ninguno de estos casos hay, pero bueno, hay otros autores que consideran que sí son actos reflejos, esto de espantar a la abeja, saltar porque explota una bomba, sacar la mano de la plancha caliente, etc. La cuestión es que, bueno, deberá fundarse... Disculpame, doctor, ¿Cómo? pero si hay acto reflejo, no hay acción. Perfecto, claro, exactamente, eso es lo que estamos Ah, diciendo. bien, bien, bien. Ese es el Porque lo punto, hacen voluntariamente. porque lo hace involuntariamente. Claro. Exactamente. Fíjense que el estado de inconsciencia lo que anula es la voluntad directamente. Acá no estamos hablando de una finalidad y alguien que no se puede mover. Ahí estamos hablando del estado de inconsciencia, anula la voluntad. El acto reflejo también anula la voluntad, porque el acto reflejo responde a de nuevo, reflejo muscular, que no hay manera de evitarlo. Yo no voy a entrar en el terreno de por qué a mí me parece que en estos casos no hay acto reflejo. Si ustedes quieren responder en todo caso, o poner como ejemplo en una respuesta que hay acto reflejo porque es involuntario, porque no puede manejarlo, lo que dijo Janina recién, etcétera, porque la mano, porque está caliente, etcétera, entonces no hay acción. Y si no hay acción, a pesar de que después de haber sacado la mano de la plancha, empujo a alguien contra una ventana, se rompe la cabeza y se muere, aunque parezca atroz, Janina, si sostenemos que sacar la mano de la plancha no hay acción porque es un acto reflejo, nos vemos. Ya está, terminada la teoría del delito, no hay más nada que analizar. Cuando no hay acción, se terminó. Por eso es tan importante. Repito, si bien son pocos los casos que se resuelven por falta de acción, son pocos en la jurisprudencia. Yo hace 25 años, 26 años que trabajo en el Poder Judicial, jamás vi un caso de falta de acción. ¿Sí? Porque realmente son excepcionales. Pero nada, eso no quita que tengamos miles de casos hipotéticos para poner en exámenes de penal 1 para que ustedes tengan que contestar, porque son posibles. Que no aparezcan no significa que sean irracionales o absolutamente inventados. Entonces, esa es la cuestión que está vinculada con el acto reflejo, ¿no? Y por último, como causa de exclusión,
está lo que se llama fuerza física. La fuerza física. Ojo que a esto hay que agregarle una palabra que es fundamental, ¿no? Que es la palabra irresistible. Esto está previsto en el artículo 34 del Código Penal, por supuesto. Así como los estados de inconsciencia, no así los actos reflejos. La fuerza física irresistible es aquella que puede provenir tanto de la naturaleza como de un ser humano, de otro ser humano, y que lleva a que la persona opere como un objeto. ¿Qué significa esto? Que yo ya no depende de mí los movimientos, no depende de mi voluntad los movimientos de mi cuerpo. ¿A qué voy? Más o menos, la semana pasada tuvimos algo así, pero podría ser peor. Supongamos que hay un temporal, un viento tremendo, y que estamos caminando por la costa o por donde sea, y de repente se levanta una ráfaga de 100 kilómetros por hora, nos mueve porque mueve, y terminamos golpeando a un abuelito que iba caminando al lado nuestro y lo aplastamos contra un poste de luz. ¿Sí? Bueno, es un ejemplo, otra vez, ¿no? Poco probable, pero posible. Acá nos encontramos con una fuerza física irresistible que proviene de la naturaleza. También podríamos agregar otros, ¿no? Que provocó una muerte. Ahora la pregunta es si hay acción o no hay acción, y si se trata de un comportamiento voluntario. Bueno, claramente no hay acción porque no hay voluntad, porque no pudo haber voluntad, porque esa fuerza física fue irresistible. Ojo que frente a todos estos ejemplos que yo les he dado, queda latente, no los voy a complicar ahora, pero queda latente, evaluar cuestiones de imprudencia, ¿no? Es decir, bueno, yo veo que hay un temporal, veo que hay gente caminando, salgo a la calle para ver qué pasa, y estoy ahí frente a un montón de gente y me pongo donde viene el viento porque me gusta sentir el viento en la cara, y después viene y termino arriba de alguien y lo lastimo. Ojo, porque eso tampoco es, digamos, es inocuo, Repito, no voy a profundizar en eso, pero solo para que lo tengan en cuenta, porque puede haber una imprudencia y hasta puede haber ahí inclusive una acción en la que yo me coloco como un objeto. Pero esto que les decía de la fuerza física irresistible, el ser humano ya pierde su condición de ser humano y pasa a ser directamente un objeto lanzado, eyectado por la fuerza física irresistible. Lo mismo podría suceder de parte de otro ser humano, ¿no? Que alguien nos empuje fuertemente contra otro, o que entre varios decidan tirarnos, no sé, hacer una broma y empujarnos y tirarnos por la escalera, o tirarnos por no sé, por algún juego en algún lugar en algún lugar de juegos, y que terminemos arriba de alguien, o que se produzca, por ejemplo, una avalancha en el subte, por el ingreso de personas todos apretados contra algo, y terminamos asfixiando a alguien contra una ventanilla. ¿Se entienden los ejemplos? Bueno, ahí el punto es evaluar esta cuestión clave, ¿no? Que es la irresistibilidad de esa fuerza. Es decir, primero, ¿qué estoy haciendo ahí? Si hay alguna cuestión vinculada con haberme puesto a propósito para que eso sucediera. Y si no, establecer si esa fuerza fue irresistible. Entonces tienen ahí un ejemplo de fuerza física propia de la naturaleza, un ejemplo de fuerza física propia del ser humano, que puede darse de esa manera, y después habría que ver si hay otras responsabilidades, pero tampoco vienen al caso. Y en esa medida, evaluar si hay o no hay acción. Volvemos al punto. Ahí es porque no hay voluntad. Algunos de estos ejemplos, fundamentalmente los que tienen que ver con el estado de inconsciencia, sí tienen utilidad para el tipo omisivo. Para el tipo omisivo. Ejemplos como los que les mencionaba hoy, que están relacionados con alguien que tiene que cumplir una función y que por haber consumido algún tipo de droga
por ejemplo, porque estaba cansado, o porque quería dormir, o por lo que fuera, o por beber alcohol, no sé, alguien que está encargado como licenciado de un psiquiátrico, de entregar una determinada medicación, de un centro carcelario, del control de un puente levadizo, de un cruce de trenes, de un avión o de un ascensor. Da igual, ¿ok? Entonces, en esos casos sí podemos evaluar posibles omisiones. Supongamos que alguien que tiene que controlar o hacer un cambio de vías o un cambio de lo que fuera en una torre de control respecto de los aviones, etc., viene un grupo comando y lo ata a una silla y lo amordaza. Ahí no hay fuerza física irresistible, ¿se entiende? No hay manera de que esa persona pueda actuar. Bueno, en ese caso no habrá acción, ya en el ámbito de la omisión, por supuesto, ¿no? Por fuerza física irresistible generada por un ser humano, porque lo tienen atado en una silla y amordazado para que no cumpla con su rol con los aviones, con los trenes o con lo que fuera. O, otro ejemplo, alguien tiene que cumplir alguna de esas funciones y le metemos en su bebida una pastilla para que se quede dormido. Y cuando tiene que cumplir con esa función, está completamente desmayado, es decir, estado de inconsciencia. ¿Por qué? Porque, bueno, consumió un somnífero que le pusieron adentro de la bebida y que no, por supuesto que no sabía que tenía que tomar, ¿no? Distinto es si lo hubiese tomado él mismo para quedarse dormido y que eso pasara, etc. Pero ese es otro tema vinculado con la omisión. Entonces, si bien tiene poca repercusión o poca, podríamos decir, utilidad en la práctica judicial, esta cuestión de la acción, por el simple hecho de que no hay muchos casos, tiene, así como poca es su importancia en la jurisprudencia, altísima es su importancia en el ámbito teórico, en el ámbito de los ejemplos prácticos y de los casos que se pueden resolver en el aula, que como habrán visto, son muchísimos y todos muy útiles para tratar de darle algún entendimiento. Sí, generan o pueden generar un mayor efecto en los tipos omisivos. Bueno, ¿alguna pregunta? Con esto estamos bien en cuanto al tema de acción. Falta, perdón Sofi, falta quería decir, falta una partecita que es leer. Sí. Sí, tengo una pregunta capaz que se respondió ya con la clase, pero igual pregunto. A ver, para el delito sería la acción típica antijurídica y culpable. Entonces, Sí. estamos viendo las causas, dada la estructura estratificada, creo, si lo estoy Sí. diciendo bien, Perfecto. si ocurre una de estas causas de exclusión que explicó recién, no habría acción y si no hay acción no hay delito. Perfecto. Genial, entendí. Si no hay acción, no hay delito, pero tampoco hay tipicidad, ni antijuricidad, ni culpabilidad, Claro, no hay no nada. Termina claro, ahí, muere. porque Acuérdense es que en ese orden, sí o sí. sistemático, en ese orden. Es más, cada categoría tiene como, si dijéramos, su propio ADN, su propio formato, su propia estructura, ¿no? Entonces, cuando en una categoría decimos que no, como en esto que vos acabas de decir, se corta ahí. Ya no tengo que preguntarme nada más. O sea, sí puedo decir no hay delito, pero la respuesta impecable de examen sería no hay delito porque no hay acción. O sea, delito es el final. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, no hay auto porque no hay ni ruedas, ni puerta, ni motor, ni nada. Perfecto. Pero también podría decir, no hay auto porque solo no hay ruedas, o no hay auto porque falta el volante, o no hay auto porque le falta, no sé, chasis, qué sé yo, no entiendo nada de eso, pero da igual. Entonces, acá, hoy, para el tema de hoy, la respuesta sería, ¿hay delito o no? No hay delito, porque no hay acción. Punto. Al no haber acción, no hay delito. ¿Y por qué no hay acción? Bueno, porque hay alguna de estas causas de exclusión de la acción. Ojo con la respuesta. Es fácil la respuesta. Fácil. Hay que profundizar, ver bien en qué recae cada una de las causas de exclusión, cuáles son los ejemplos posibles, etc.
Pero esa sería la dinámica. Y una cosa más, cuando digo que no termina ahí, no avanzó más, pero esto es lo último que digo, les prometo. Cuando digo que sí hay acción, automáticamente salgo de esa categoría y ya me dedico a analizar la que sigue. Pero esto es lo importante. En la que sigue, que en este caso sería la tipicidad, yo ya no puedo revisar nada de la acción, ¿eh? Nada. No hay nada en la tipicidad que a mí me permita decir no hay acción. Ojo con eso, ¿eh? Sí me va a permitir decir no hay tipicidad objetiva por esto, no hay tipicidad subjetiva por lo otro, bla, 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 etc. Ahora, si hay tipicidad y paso a la antijuridicidad, la acción y la tipicidad están total y absolutamente confirmadas, verificadas, certificadas, selladas, empaquetadas y con un moño no se tocan más. Vemos qué pasa en la antijuridicidad, si sí, no, antijuridicidad. Pero no, bueno, y así sucesivamente, para que no se haga tan largo. ¿Está bien? Lo que dijiste Gracias, es correcto, profe, sí. está muy bien así estratificado, correcto. Bueno, yo creo que los veo. Profe, Sí. cuando hablamos de la definición de acción, ¿hay que sí o sí a la hora de responder decir que es una acción jurídica o se podría decir que es una acción humana con voluntad exteriorizada que tiene, ¿cómo es? Para que lo encuentre la definición, voluntad Dale. exteriorizada que afecta al mundo exterior. Sí. Bueno, Sí, hay que Virginia. poner sí o sí que es una acción jurídica, o podría decir es una acción humana con No, es voluntad. que, sí, es que, salvo que yo me haya expresado mal, los demás podrán corregirme, nunca dije que fuera una acción jurídica, ¿eh? Nunca. Si llegase a decir que es una acción jurídica, la respuesta estaría mal. Perfecto que me lo preguntaste. Yo lo que dije es que es un concepto jurídico, el de acción, que no es lo mismo. O sea, el concepto que nosotros tenemos de acción es un concepto jurídico, que lo creamos para nuestra teoría, pero no es una acción jurídica, es una Claro, acción sí, sí. humana, voluntaria, si querés poner que se exterioriza, sí, porque genera una mutación en un determinado contexto mundano, ya lo vas a leer si no lo leíste todavía. Digo, estoy usando la definición de Zaffaroni, ¿no? Que es la que van a leer ustedes, pero no te olvides del punto neurálgico de todo lo que hablamos hoy. Porque si me decís eso, me estás dando un concepto causal de acción. ¿Te das cuenta o no? Sí, profe, ahí entendí. ¿Qué le Sí, falta ¿a qué? al concepto? Vos me diste un concepto causal de acción. ¿Por qué? Revisalo, no sé si lo anotaste por ahí. Repetilo. Lo de acción Sí, humana, sí, dijiste, sí, ¿qué es una pasa acción acción. humana? Sí, Que ¿qué es una más? acción humana, voluntaria, Sí, ¿qué más? exteriorizada, que afecta al mundo exterior. Sí, ¿qué más? ¿Y qué falta? ¿Por qué ese concepto es causal? Porque falta la finalidad. Exacto. Ahora sí, Virginia, ¿se entendió? Sí, profe, sí, sí, ahí entendí. Ahí va, es una Gracias. acción, no me acuerdo exacto cómo lo dijiste, pero es una acción voluntaria y final, pone y final, aunque después las cuestiones no son tan fáciles, pero yo trato de no complicarles nada. Es una acción voluntaria y final, exteriorizada, si querés, que genera un cambio en el mundo, en determinado contexto mundano, lo que fuera. Acuérdense que tiene la parte subjetiva, que es lo primero, y la parte objetiva, que es lo segundo. No hay acción que no genere un cambio. Ustedes piensen en este absurdo que les dije, que no es nada absurdo, podemos hablar hasta del efecto mariposa, pero respiramos y el mundo cambia. Entonces, imagínense el resto. Siempre hay un cambio en el mundo con la acción humana. Pero agregar, no se olviden de la parte final. Es voluntaria y final. Con una finalidad. Finalidad significa con un objetivo. Hago esto para algo. Si no hay finalidad es porque algo, algún tipo de error va a haber, que lo van a evaluar en el tipo subjetivo. O lo van a estudiar en realidad. Bueno, vamos, Dale. ¿alguna otra pregunta? Ya les dije la otra vez, alguien me escribió, yo les contesté, la otra vez creo que me pidieron, no sé si les llegó, ¿qué era lo que me habían pedido?
algo vinculado con las doctrinas, las corrientes. Yo les mandé un artículo de alguien, que no me acuerdo. ¿Le llegó un artículo extra? No. Sí, no, no, una chica pasó algo que le enviaste, creo que de actividad de delito, o no me acuerdo de qué era. Yo A ver, tampoco me acuerdo, pero úsenlo porque ese está muy fácil. Creo que era de Era la corriente. diferencia entre finalismo y causalismo, me Ah, parece. puede ser que sea de Basigalupo, no sé. Bueno, no importa, no les complico la tarde. Pero sí recuerdo que lo que le envié está muy fácil y que les puede ser muy útil. Ténganlo a mano. la recepción de la dogmática penal alemana en España y Latinoamérica, algo así. Ese es el título Bien, perfecto. ¿Y de- lo tenés ahí a la vista? Sí, lo tengo acá, es ¿Lo lo que escribe, era de Basigalupo o no? ¿Quién lo escribe? Enrique Basigalupo, sí. Ah, perfecto, bueno, sí. Úsenlo, porque les va a ser, si Esto claro, es les de teoría llega. de delito, ¿no? Sí, sí, aparte es breve, está muy claro. Y si necesitan alguna otra cosa, me avisan. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto. Sí, profe, gracias. Bueno, que tengan. Profe, Sí, nada, me quedé bueno, en lo último, que es exterior voluntaria y final. claro. Sí, exterior vendría después, pero bueno, es una acción voluntaria y final, exteriorizada, como dijo Virginia, obviamente. Siempre tiene que haber ahí un principio que se llama. No dije nada, porque no le va a servir para la lección. Pero sí, que se Bueno, exterioriza. Si no, sí, queda en el foro interno. Si no cambia algo, no va a haber posibilidad de, voy a decirlo burdamente, de un daño, de una lesión que le importe al derecho penal. ¿Qué le importa al derecho penal todo lo que hacemos que no genere un daño? Sí, bueno, claro que tiene que estar exteriorizada. listo. Bueno, espero llegar al 4. ¿Eh? Espero llegar al 4. Yo también espero que llegues al 4. Que todos lleguen al Dale, 4. Si lo superan, mejor. Bueno, dale, profe. que tengan un buen fin de semana. Dale, usted también. Hasta Gracias. luego. Bueno, Hasta Gracias, luego. pásenla profe, bien. igualmente. Chao, hasta luego. Chao, profe. Muchas Chau, gracias. chau, nos vemos, adiós.